Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de los 5 mejores capítulos de Drake y Josh. Y a ver, lo que yo voy a decir aquí no es una verdad absoluta. El hecho de que un capítulo sea mejor que otro depende de los gustos de cada persona, y lo que diré a continuación simplemente será mi opinión. Pero bien, para que al menos tengamos una idea de qué estaremos evaluando aquí, tengan en mente 4 detalles: la trama del capítulo, los personajes que aparecen, frase o escena memorable y el final del capítulo. Bien, aclarado esto, comencemos. Número 5. El episodio llamado El ladrón del cine. En este episodio vemos que a Josh lo contratan para encarnar a un criminal. Aparecen muchos personajes, cada uno en su momento, lo que lo hace un capítulo entretenido de ver. Y por supuesto escuchamos la icónica frase que ya muchos sabrán de cuál estoy hablando. Oye, tranquilo viejo. Y al final podemos ver cómo Drake y Josh se enfrentan con el verdadero ladrón de cines y lo derriban. Aunque tristemente se llevan a Josh, pensando que él era el verdadero ladrón. El demonizador. En este capítulo los padres de Drake y Josh les piden que cuiden a su abuelo, el cual está recién operado. Pero ellos salen sin permiso de la casa para poder ir a montarse al demonizador y dejan a Craig y Eric cuidando al abuelo, lo cual me resulta muy divertido. Pero bueno, aparte de eso me gusta que en este capítulo se demuestre que no es que Drake sea tonto, es que simplemente le da flojera utilizar su intelecto para las cosas relacionadas con el colegio. ¿Crees que podremos subir al demonizador y volver antes de que mis papás? A ver, usemos la cabeza. Van 17 minutos desde que decía 2 horas a partir de aquí. 1 hora y 43 minutos de línea, 6 minutos en el demonizador, 13 para hallar el auto y 22 para volver a casa. Eso nos pone en la puerta a las 10:58, o sea, 2 minutos antes de la hora que dije. Si pudiste resolver todo eso, ¿por qué repruebas mate? Porque esto es importante. Y al final del capítulo podemos ver que todo termina bien para los chicos, aunque no para Walter. ¡Buen intento, alemán! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! La tormenta. Creo que este es el capítulo en el que aparece la mayor cantidad de personajes, y todos en un mismo lugar. Pero lo mejor es que cada uno de ellos tiene su momento en pantalla. Y es que, ¿cómo olvidar las escenas del loco Steve mirando nada más y nada menos que Dora la exploradora? Quiero reposar un momento. ¡Te dejaré reposar cuando Dora encuentre el árbol de bananas! ¡Sí! ¡Tú puedes, Dora! ¡Abre los ojos! ¡Abre esos ojotes! ¡Tú puedes, Dora! Y saben, en el idioma original de la serie, él de hecho dice algunas palabras en español. ¡Come on, Dora! ¡Ándale, ándale! ¡Más rápido! Y el capítulo termina de una genial forma, pues todos los personajes en la casa se ponen a cantar. Y así que ya la fiesta inicie. Y así que ya la fiesta inicie. Número 2. Llegamos a un capítulo que me encanta. En este Drake se prepara para un show de talentos, mientras que Josh va a dar el informe del clima junto con su padre. Y podemos ver otra escena icónica de la serie, en la cual a Josh le dan sus tics nerviosos. Ay, pobre Josh. Debido a eso la gente se burla de él y Josh se pone muy triste. Luego en el concurso Drake lo anima para que ellos canten y bailen juntos, y así Josh pueda superar su pánico escénico, lo cual para mí fue épico de ver. Y al final aparece la chica loquita que vimos en algunos capítulos, que de verdad nunca supimos quién rayos era. ¡Son sorprendentes! ¿Quién es ella? Ay, el número 1. Recuerdo que este capítulo era de esos que me gustaba tanto que cuando lo pasaban yo corría y llamaba a mi papá para que lo viéramos juntos. Porque es de esos capítulos que no es que sean tan graciosos, pero la trama y la moraleja del capítulo fue algo que en su momento logró que se convirtiera en mi capítulo favorito de la serie.
En este capítulo, Josh pierde un examen muy importante por culpa de Drake, así que se molesta tanto que decide sacar a Drake de su vida y tratarlo simplemente como si fuera un compañero de cuarto. Y podemos ver que ahora Josh se la pasa muy bien con sus amigos y se le nota mucho más feliz, mientras que por otro lado Drake se da cuenta de lo miserable que es su vida sin el apoyo de Josh. Y después de todo ese tiempo, Drake finalmente lo admite. Josh, ¿Qué? lo lamento. Cállate y escucha. Cometí un error, sí, cometí un error. Te necesito mucho más yo a ti que tú a mí, sí, perdón. Viejo, lamento que hayas llegado tarde al examen y lamento haber aplastado tu bici y también lamento ser el peor hermano del mundo y... Lógico, tú estás mucho mejor sin mí. Tengo que hacerte entender que... Tan solo... Lo lamento, Josh, perdóname. Y lo mejor es que al final del capítulo ni siquiera se ponen a hablar de eso, porque hasta yo pienso que eso haría el capítulo más cursi de lo que debería ser. O sea, sí se ve que Drake intenta disculparse otra vez, pero Josh le dice una frase desafiante para romper un poquito el hielo, y pues Drake le sigue el juego. Tus palabras son fuertes, pero tus habilidades débiles. Tu insolencia, joven Szechuan, ha sellado tu muerte. El destino es mío. Pero bueno, para terminar el video con una escena musical, les mencionaré otro capítulo que me resultó muy divertido, y fue cuando Drake y Josh hacen la apuesta para ver quién puede conseguir más chicas. En este capítulo, la mamá le enseña a Josh cómo conquistar a las mujeres, y podemos ver que le funciona muy bien. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Y antes de irme le envío un gran saludo a Mariana, Micaela, Francis, Nailet, Jorge y Ana Sofía. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.